Es decir, el mercado de crédito no reacciona. No están metiendo una prima al crédito de mala calidad frente al crédito de buena calidad, que es algo muy habitual cuando hay crisis. Es decir, que todo el potencial negativo está todavía por desarrollarse. Y eso sí que es preocupante. No es lo mismo que el mercado corrija un 10-12% y las primas de riesgo estén disparadas, en cuyo caso piensas, los inversores han cubierto sus carteras, han tomado la posición ya de protección y por tanto son menos susceptibles al daño porque se han protegido. Es lo que pasó en 2022, que ahora, donde da la sensación que van en manga corta montando en moto a 200 por hora. Digo, no, es que cuando te caigas te vas a despellejar. Es que no te has puesto una chaqueta, ni te has puesto un casco, ni te has empezado a preocupar del riesgo latente que realmente hay si esto sale mal. Y tal vez este gráfico muestra no ya lo que estaba pasando en el mercado de deuda en Estados Unidos, sino lo que está pasando de forma generalizada. Es decir, el bono a 10 años en Estados Unidos ha repuntado de forma clara por debajo del 4% a niveles de 4,40, 4,50%. Todavía no ha roto la estructura, pero el bono alemán lo está rompiendo la cota del 3%, lo cual quiere decir que podría haber un encarecimiento del coste de financiación enorme en la zona del euro. Estamos viendo que el bono de japonés, que había celebrado con caídas del coste de financiación la elección de Sanae Takaichi como primera ministra japonesa, otra vez se ha tensionado y se acerca a cotas de máximos, lo cual quiere decir que Japón, que es el país más endeudado del mundo, cada vez tiene más costosa la financiación de su deuda, y estamos viendo cómo el canario en la mina que os presentaba en el vídeo anterior, que es ni más ni menos que el comportamiento de los bonos high yield o los bonos basura, empieza a romper zonas pivote y a rechazar directrices que vienen funcionando muy bien desde el año 2007, lo cual desata el riesgo de un colapso como pasó en 2020 o pasó anteriormente entre 2014 y 2016, que sería ni más ni menos que el preaviso de que esta crisis no ha hecho más que empezar en lugar de estar cerca de acabar. Y esto nos lleva a la bolsa mundial. He utilizado el índice ACWI, que como todos sabéis es un ETF que replica la bolsa de países desarrollados y países emergentes, y la estructura que vemos en pantalla lo que nos denota es que desde el año 2009 llevamos inmersos en un proceso claramente alcista, que ha tenido fases correctivas importantes, como por ejemplo la pandemia o el año 2022, o la guerra arancelaria, y que ahora estamos rechazando la parte superior de la estructura alcista y empezamos a detectar señales peligrosas, como es la ruptura de la directriz en términos de RSI, cortes descendentes en zonas de sobrecompra extrema, que han sido los mismos tipos de señales que hemos visto a lo largo del tiempo y que han acabado provocando pues momentos correctivos importantes. Si volvemos a la banda de abajo de esta estructura, el MSCI ACWI podría caer todavía algo más de un 20% para buscar este apoyo y nos devolvería a los mínimos de 2025 o a la zona de máximos de 2021. Es decir, como poner el contador a cero de lo que ha pasado en los últimos 5 años. Y dices, vale, ¿y el Nasdaq? ¿Por qué me muestras el Nasdaq? Bueno, todos sabemos cuál ha sido el índice que mejor lo ha hecho durante la última década. Ha sido el Nasdaq 100 en Estados Unidos, porque tenía una serie de compañías que llamábamos los 7 magníficos, que han sido la punta de lanza del nuevo desarrollo tecnológico de la IA, donde la apuesta por centros de entrenamiento, centros de datos, desarrollo de chips, semiconductores, implementación de inteligencia artificial a la hora de optimizar los recursos y la forma en la que hacemos las cosas. Esas compañías son las líderes. Y ahora el Nasdaq ha comenzado a generar una serie de señales que son muy feas, como son, por ejemplo, ese corte descendente estocástico en zona de resistencia o de zona de sobrecompra extrema, la ruptura de la directriz y la rotación de la banda de arriba a lo que podría ser la banda de abajo, lo cual implicaría una corrección de en torno a un 20% adicional, simplemente para retestear la directriz alcista. Pero aquí surge una pregunta muy importante.
solo porque esté arriba vamos a suponer que va a caer un 20%, y la respuesta sería no, es que aquí arriba ha surgido un doble techo. El mercado ha hecho una figura de distribución muy típica, dos máximos a un mismo nivel, se empieza a perforar esta zona de soporte y la proyección de la altura del doble techo es de un 8,59%. Dices, bueno, pero Pablo, esto no es el escenario del 20% de caída del Nasdaq y el 23% de caída en este caso del MSCI Agui, o no. La caída del 22-23% que veías hace referencia a atacar la directriz, pero no lo explica evidentemente este movimiento del doble techo. Esto sería el inicio del movimiento y luego vendría la complicación que suele haber en el mercado. Aquí también tuvimos un pequeño doble techo y el objetivo a la baja fue mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque estábamos inmersos en la famosa guerra arancelaria que proponía Donald Trump en abril del año pasado. Es decir, tienes un catalizador técnico que te da un recorrido a la baja más pequeño, en torno a un 8,5%, y luego el mercado y la situación geopolítica es lo que va desatando el recorrido. En este gráfico lo que te muestro es la distancia, 1, del objetivo del doble techo, 2, a directriz que marca toda la tendencia alcista desde el año 2009, y 3, a la gran zona de soporte, que es ese 30% de caída, que supondría volver a los mínimos de la guerra arancelaria y a los mínimos que se registraron durante el año 2024. Son como 3 escalones cortoplacistas que en un gráfico semanal ya te muestran claramente dónde están los puntos más importantes a la baja en el caso de que esto se vaya complicando. Pero al principio me habéis oído hablar de que se podía complicar mucho más. ¿Qué pasa si se rompe 147? ¿Qué podría ocurrir en el mercado si realmente tenemos una crisis inflacionista como la que se vivió durante los años del embargo de petróleo en los años 70? Esto es el Nasdaq en un gráfico trimestral. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues estamos viendo la historia del Nasdaq desde 1980 aproximadamente, y dentro de esa vida del Nasdaq 100, pues tenemos una subida en las finales de los 80, una aceleración brutal durante la década de los 90, precisamente porque llegaba la revolución que suponía la llegada de Internet o lo que fue la burbuja.com. El pinchazo, mucha gente no se acuerda, el Nasdaq bajó un 83% durante el pinchazo 2001-2002. Después tuvimos la crisis financiera en el año 2008, que provocó un nuevo apoyo en la directriz alcista, y desde el año 2009, que es lo que estábamos analizando hace un momento, un mercado que no ha dejado de subir prácticamente con poca detención más allá de lo que fue la crisis 2022 y que marca una tendencia casi constante de subida sin riesgo. Y esto ha generado una camada de inversores que tienen 15 años de experiencia, que creen, que conocen el mercado y que nunca va a haber un bear market y que no hay que preocuparse por la gestión del riesgo porque ya te lo arreglarán los bancos centrales y los gobiernos, ¿no? Como ocurrió durante la pandemia, como ocurrió durante la guerra arancelaria o como ocurrió en el año 2022. Las señales de divergencia a nivel trimestral en el RSI son preocupantes, el nivel de sobrecompra y el acercamiento a un corte descendente también, y la pregunta es, ¿qué pasa si no tenemos aquí una caída de un 8,5% o de un 20% o de un 30%, que sería la línea de color azul, sino que se rompe todo esto? ¿Qué nos queda? Y digo, hombre, claro, tal vez volver a la directriz de largo plazo, tal vez normalizar el movimiento de la bolsa desde una perspectiva largoplacista. Y muchas veces la gente le encanta sacar el comportamiento de la bolsa desde 1900, ¿no? Para demostrar que siempre sube. Evidentemente no hablan de periodos durante 20 y tantos años donde la bolsa está en rangos, ni correcciones del 40 o 50% que se producen, pero la realidad es que si te gusta la historia del largo plazo, este ejemplo del Nasdaq es muy bueno. Cada X décadas el mercado tiene un ajuste brutal que te devuelve a la tasa de crecimiento defendible en el largo plazo, y esa tasa de crecimiento en este gráfico concreto del Nasdaq se sitúa en el entorno de los 6.000 puntos cuando venimos de cotizar pues cerca de los 22.000. Dices, ¿cómo puede ser que esto ocurra? Bueno, todo depende de las circunstancias económicas que tengamos que atravesar. Si esta guerra acaba desatando una crisis inflacionista al estilo de lo que pasó en los años 70, evidentemente no estamos preparados para lo que se nos viene encima. La pérdida de capacidad adquisitiva del ciudadano, el colapso de las empresas, la situación fiscal completamente insostenible, tipos de interés y precios de financiación totalmente
inhumanos para lo que hemos estado acostumbrados recientemente. Quiebras en la relación geopolítica, porque aquí nadie va a querer asumir que es el culpable de lo que ha ocurrido. Con lo cual ya estamos viendo cómo Donald Trump ataca a los aliados de la OTAN diciendo que no han ayudado en la petición de reabrir el estrecho de Hormuz. Si esto salta por los aires, no dudéis de que se van a señalar unos a otros, que va a haber una tensión creciente. Tenemos todavía una guerra en Ucrania que no está solucionada, donde Rusia sale beneficiado por el incremento del precio del petróleo, donde los socios europeos cada vez tienen más dificultades en aprobar la concesión de líneas de crédito para Ucrania, donde Estados Unidos ya se ha desvinculado de regalar armas a Ucrania y ahora las cobra. Ahora está derivando esa fuerza militar hacia otro foco que es Oriente Próximo,